Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, y los invitamos a que mantengan todas las medidas sanitarias, incluyendo, para aquellos que puedan, permanezcan en sus hogares, y si tienen que salir, pues tomen todas las medidas. Eso es más creíble que la vacuna, pero también con suerte este año tendremos vacuna, pero con suerte este año ya se nos hizo tener a don Héctor Pérez con nosotros, y es uno de los más prolíficos autores en temas de historia, economía, población, y pues tenemos que agradecer el que él nos pueda acompañar en esta ocasión. Bienvenido, don Héctor, y por favor, denos su propia lectura de los 200 años en estos territorios tan lejos de Dios, como hubiera dicho algún historiador, algún pensador mexicano. Bueno, es un gusto para mí, como siempre, estar otra vez aquí en este programa. Y claro, bueno, creo que si tomamos el tema de la población, creo que podemos empezar con una cosa muy simple para enmarcar este asunto del bicentenario y los 200 años de vida, digamos, independiente de Costa Rica como república. ¿Qué se puede decir? La población de Costa Rica alrededor del momento de la independencia era más o menos, digamos, para hacerlo de simple, 50.000 habitantes. Y hoy día, para también ponerlo así de manera muy simple, con cifras muy agregadas, 5 millones. De 50.000 habitantes, en 200 años pasamos a 5 millones. Desde el punto de vista demográfico, o sea, la población se multiplica por 100, ¿verdad? Desde un punto de vista demográfico, hay que decir, cuando uno compara, digamos, con las modalidades de crecimiento de otras poblaciones en el mundo y con los datos que tenemos, esto es un éxito, digamos, en términos demográficos muy grande, ¿verdad? La población se multiplica por 100. Y bueno, otros aspectos, claro, es que si nosotros ya vemos dónde estaba la población en 1821, bueno, la población estaba muy concentrada, fíjese, 50.000 habitantes, realmente es muy poco, es muy poco en términos de los otros países de América Latina. Centroamérica, en 1821, calculamos que había más o menos en lo que serían después las 5 repúblicas, en la Capitanía General, digamos, de Guatemala, 1 millón. Dentro de 1 millón, 50.000 es realmente muy poquito, ¿verdad? La población de la Capitanía General estaba en en Guatemala, en Chiapas, que en esa época todavía pertenecía a la Capitanía, y también en El Salvador, ya era relativamente poblado en esa época, San Salvador, como se llamaba. Y bueno, ya después Honduras, Nicaragua, la población iba disminuyendo, y ya en Costa Rica llegábamos a esta cifra tan pequeña de 50.000. Ahora, ¿dónde estaba la población? Bueno, en el Valle Central, pero digamos más que en el Valle Central, en lo que sería la meseta central. Cartago, San José, Heredia, Alajuela, unos muy poquitos
pueblos de indios que todavía quedaban, como Curridabat, Barba, Pacaca, que después sería lo que es hoy Ciudad Colón, pero digamos Cot, Quircot, Tucurrique, bueno, en fin, muy pequeños, Orosi, muy pequeños pueblos de indios. El grueso de la población estaba realmente en lo que podemos llamar la meseta central, en torno a Cartago, San José, Heredia y Alajuela, estas 4 ciudades que eran ciudades también con un pequeño casco urbano. San José era la más poblada ya en ese momento, un pequeño casco urbano y luego en realidad propiedades rurales, porque la mayoría de la población se dedicaba a actividades rurales, generalmente de pequeña escala. El tabaco tenía importancia todavía y la tendrá hasta ya el surgimiento del café, pero para la expansión del café hay que esperar todavía 1830, eso es después de la independencia, unos 10 años después comienza la expansión de las plantaciones de café, también en torno a San José, Heredia, Alajuela, etcétera, ¿verdad? Como también en la meseta central. Y después, bueno, apenas muy poca población en el Valle de Matina, muy poca. Además, el Valle de Matina está bajo la influencia de los ambos mosquitos, o sea, un poco escapando en esa época al control español, al control político español, y luego, naturalmente, sí, en la alcaldía de Nicoya, aunque la alcaldía de Nicoya en realidad se incorpora, o el partido, ya era partido de Nicoya, en realidad había cambiado la nomenclatura, en ese momento se incorpora después a Costa Rica, pero hay que esperar todavía, después de la independencia que se produce esta incorporación, un poquito después, ¿verdad? Y entonces Esparza, naturalmente Esparza y Caldera, del lado del Pacífico, pero son núcleos muy pequeños, haciendas ganaderas, en bagaces, o sea, seguimos hasta lo que se llamaba Guanacaste en aquella época, que sería hoy Liberia, ¿verdad? Don Héctor, vamos a pedirle al canal que nos invite para el siguiente segmento y nada más quiero recordar que usted contó cómo el camino de mulas se convirtió en camino de carretas que llevó café desde ese centro del país hacia precisamente Caldera. Esa lección la dio usted magistralmente en el Centro Centroamericano de Población alguna vez, pero regresamos. Estaba don Héctor Pérez haciendo este prodigioso viaje con una claridad enorme de los 200 años que nos separan, que separan los 50.000 habitantes de los 5 millones. Adelante, don Héctor, por favor. Bueno, digamos que entonces la población está muy concentrada en lo que sería la meseta central. Después, durante mucho tiempo, todo un poco la historia de la población de Costa Rica, este crecimiento de la población en el siglo XIX, es un crecimiento que lo podemos ver desde estas zonas pobladas que ya vienen del periodo colonial, hacia ¿qué? Hacia la parte no ocupada en aquel momento. No ocupada siempre es entre comillas, ¿verdad? Porque claro que, digamos, todas las selvas, las montañas de Talamanca, había poblaciones indígenas, también hacia el norte, o sea, había poblaciones indígenas. Las poblaciones indígenas que había en estas zonas eran poblaciones muy reducidas, realmente reducidas, pero estaban de hecho habitadas. Pero es la conquista un poco de estos territorios, el poblamiento de estos territorios por los campesinos criollos y mestizos de la meseta central, que se van expandiendo. Lo primero es hacia dónde, hacia Palmares, Naranjos, son migraciones que arrancan generalmente desde Alajuela,
hasta llegar a San Ramón, y después más adelante, ya hacia fines del siglo XIX, hacia San Carlos, hacia el norte, ¿verdad? Hay un eje también lo que usted acaba de evocar, el camino de mulas y el camino de carretas, después hacia Punta Arenas, que ya Punta Arenas es un puerto que fue habilitado al final del periodo colonial, ¿verdad? Caldera, el puerto colonial más antiguo, pero ya Punta Arenas fue habilitado como puerto más o menos, yo creo que es en 1814, si la memoria no me traiciona. Pero, digamos, entonces, en ese eje, que es el eje de salida, ¿verdad? Va a haber naturalmente es un poco la ruta a través de los montes del Aguacate. En los montes del Aguacate, ya en esta época también se han encontrado ciertas minas de oro, y entonces el oro del mineral del aguacate se explota. Es una explotación en muy pequeña escala, pero que bueno, Costa Rica no tenía demasiadas actividades más que las actividades rurales para la producción de alimentos, cultivos básicos, ganadería. No tenía, bueno, estaba el tabaco, sí, el tabaco era importante, y el tabaco se sacaba a través de Punta Arenas, Caldera, o se mandaba también inclusive por tierra hacia Nicaragua, el tabaco. Entonces se agrega después el oro, otras pequeñas actividades, hasta que venga después el café, que va a ser el gran producto que va a realmente revolucionar la economía y la vida en general de los costarricenses. Costa Rica va a crecer como una república cafetalera durante, ¿qué diríamos?, 100 años, de 1848, si para poner fechas, ¿verdad? Cuando el doctor Castro Madrid proclama la República de Costa Rica en 1848, que esta es una fecha importante, realmente trascendental, y diríamos que hasta, bueno, 1948, 1950, hasta este periodo en que empieza, después de la Guerra Civil y de la llegada al poder de don Pepe Figueres, Liberación Nacional, todo este proyecto socialdemócrata de desarrollo, ¿verdad? Bueno, hasta que llega esto, Costa Rica es básicamente una república del café y también una república del banano, una vez que se habilita la costa Caribe, o la costa atlántica, como se llamaba en esa época, una vez que sobre todo a partir de la construcción del ferrocarril, que se construye en realidad a finales del siglo XIX, el ferrocarril de San José a Limón, precisamente para sacar de manera más eficiente el café a la exportación. Y eso trae como derivado naturalmente también las plantaciones bananeras en la costa del Caribe. En medio de todo esto, la población de Costa Rica va creciendo, y el crecimiento es, para poner alguna fecha, en 1927, cuando hay un censo nacional, vean que en 1927 estamos hablando 100 años, un poco más de 100 años, la población todavía no llega a los 500.000 habitantes. La población se multiplica entonces en estos primeros 100 años de 50.000 a, diríamos, 500.000. Es un poquito menos. El censo dio 471.000, una cosita así, más o menos. Y luego sí, ya de 1927 hasta hoy, ¿verdad? Hasta 2021, diríamos casi otros 100 años, vamos de 500.000 a 5 millones, ¿verdad? Claro, ¿qué es lo que uno puede decir? Lo que uno puede decir es que Costa Rica, que al principio, ¿verdad?, de todo este proceso, uno lo puede ver como una zona básicamente donde la naturaleza, el bosque, la montaña, ha sido explorada, pero no está poblada ni habitada, y sobre todo no ha sido prácticamente deforestada. Así empezamos. Pasamos después, a medida que se va llenando todo este espacio con gente, se va llenando con cultivos, con ganados, pero también, digamos, este es el lado ingrato de todo este proceso de ocupación del territorio, se va perdiendo el bosque, ¿verdad? Se va perdiendo el bosque,
se van perdiendo las laderas, se van deteriorando los suelos de Costa Rica. O sea, es el precio de la ocupación del territorio. La ocupación del territorio es un proceso, diríamos, de alguna manera la historia de Costa Rica es la historia también de la colonización agrícola, si pudiéramos hablar en estos términos. Es decir, un proceso en el cual los campesinos, que originalmente estaban asentados básicamente en la meseta central, se van moviendo a través de todo el territorio nacional. Y bueno, ya hacia 1970-80, ya la frontera agrícola se acabó. Es aquella época del precarismo agrario, bueno, hubo respuestas del Estado, ¿verdad?, a esto, pero es la época en que ya no hay suficientes tierras y en que empieza entonces el desarrollo urbano, diríamos, en gran escala. Costa Rica se transforma de ese desarrollo urbano, sociedad rural a una sociedad básicamente urbana. Con ese punto le invitaremos al canal para que nos vuelva a invitar. Continuamos, don Héctor, y amigas y amigos, con este último segmento, y en realidad mucho del proceso está ya preparado. De alguna forma le quedan 20 años al siglo XX y habrá de caminar 20 años en el siglo XXI. Por favor, don Héctor. Bueno, entonces hacia 1970-80 llegamos al fin de la frontera agrícola. Podemos decir, el territorio realmente se llena, ya no hay mucho más espacio para este desarrollo agrícola y ganadero. Y bueno, claro, ya para esta época también ha habido desarrollo de las industrias, de los servicios, de muchas otras actividades económicas, pero digamos 1970-80 estamos realmente hacia el fin de una época, la época de una Costa Rica que es masivamente rural. Entonces, claro, se habla mucho cuando vino la crisis de la época de Carazo, 1978-82, la crisis de aquel modelo de desarrollo que se había impulsado desde 1950. Bueno, vino todo esto, vino la crisis de los años 80, y entonces, ¿qué es lo que se transforma a partir de los años 80? Bueno, en el campo de la economía, lo sabemos bien, empieza a desarrollarse nuevos sectores de actividad, se empiezan a diversificar las exportaciones. Costa Rica ya no es un país que solo produce café y bananos para la exportación, ahora hay muchas más actividades. Después, bueno, maquila, todas las actividades de servicios, el turismo como un rubro muy, muy importante. Todo esto se va desarrollando a partir de la década del 80, el 90, y esta es una gran transformación, es la transformación, digamos, que normalmente se vincula con la llamada globalización. Costa Rica se vincula todavía mucho más al mercado mundial, la conexión, digamos, sobre todo turismo, transformación, sobre todo auge de las comunicaciones aéreas, gran revolución en el comercio, todo esto que tiene que ver con la globalización, las comunicaciones, todo esto. Pero esto, si vemos más también al fondo de estos procesos de largo plazo, ¿dónde vive la población? Ahora ya vive cada vez menos en el campo, para decirlo de manera muy sencilla, y está viviendo en las ciudades. En ciudades que en principio, bueno, hay toda una expansión urbana, que al principio es una expansión territorial, en extensión, diríamos. Las ciudades crecen en extensión, entonces todas las ciudades principales, sobre todo del Valle Central, San José, Heredia, Alajuela y Cartago, esta zona que se llama también hoy la zona metropolitana, van creciendo las poblaciones en extensión. Después también esto se agota, ¿verdad?
¿Por qué? Bueno, porque los terrenos son limitados y entonces empieza, lo que estamos realmente viendo ahora es una expansión hacia arriba. Ahora en San José, en Heredia, en todos lados observamos en el Valle Central edificios altos, torres, no son las torres todavía, claro, de los Estados Unidos, de las grandes ciudades, pero son torres relativamente altas, de edificios de muchos pisos que antes eran realmente la excepción, ¿verdad? Qué sé yo, ahí en San José estaba el edificio del Banco Nacional de Costa Rica, el edificio más antiguo, pero era de los pocos, y si uno lo ve ahora tampoco es tan alto, ¿verdad? El edificio del Banco Nacional, pero bueno, ahora son las torres. Entonces, ¿esto qué es lo que implica? Ha habido una gran transformación urbana. La población de Costa Rica ahora es básicamente urbana, vive de actividades urbanas. Si las cifras no me traicionan, ahora la agricultura, que antes era, si uno ve el Producto Bruto Interno que genera la agricultura, es como el 10%, ¿verdad? Mientras que hubo todo un larguísimo periodo de la historia de Costa Rica donde, bueno, el grueso del Producto Bruto era generado por las actividades agrícolas y ganaderas. Entonces, bueno, de estos 50.000 a 500.000, digamos, en la época del primer centenario, y a 5 millones en la época del segundo centenario, hemos visto también el gran cambio de una Costa Rica rural durante la mayor parte de este periodo a una Costa Rica en los últimos 30, 40 años, que ahora es urbana. Es básicamente urbana, globalizada, conectada, ¿verdad? Toda esta revolución en las comunicaciones es realmente espectacular. Y claro, bueno, si vamos ahora a otros aspectos demográficos que podríamos tocar, ahora tenemos una población que está envejeciendo bastante rápido. Y, digamos, el envejecimiento se origina ¿en qué? Se origina en dos cosas. Por una parte, se ha producido un fuerte descenso de la fecundidad. Hacia 1950, digamos, Costa Rica, las familias tenían un gran número de hijos. Digamos, para decirlo de manera simple, en promedio casi todas las familias tenían 5, 6, 7, aún más algunas, pero siempre en la distribución, digamos, en promedio 5 o 6 hijos. Hoy por hoy son menos de 2. Entre uno son promedios, ¿verdad? No, en la realidad no puede haber un hijo y medio, pero en promedio serían entre 1,8, 2 y un poquito más. Es esto. Y esto es un fenómeno que ocurrió a partir de los años 60, 70 y empieza a descender la fecundidad, lo que sería el número de hijos que tienen las parejas, ¿verdad? Esto lleva en consecuencia muy rápido a que haya pocos jóvenes en la base de la pirámide poblacional, pocos niños después y pocos jóvenes. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que aumenta en todo este periodo muy rápidamente la esperanza de vida al nacimiento, o sea, el número de años que cuando nace una persona en Costa Rica puede esperar vivir. Qué sé yo, para decir así, hace 100 años, digamos, en 1921, la esperanza de vida al nacimiento era probablemente de unos 35, 38 años para ambos sexos. Hoy por hoy estamos en 80 años. Quiere decir que este es un salto realmente muy, muy grande. Ahora, la esperanza de vida de por... Don Héctor, nos lleva a invitar a las amigas y amigos a que salten a los siguientes programas de Canal UCR, a usted agradecerle este viaje tan claro, tan bien planteado y una vez más gracias por estar
en economía y sociedad. Muchas gracias, don Héctor. Encantado. Muchas gracias. Bye.